China en los mercados y en su influencia mundial será el eje de la geopolítica en los próximos años. Para analizar estos temas desde ópticas diversas, me acompañan esta noche Manuel Rodríguez Cuadros, exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Castilla, director de Evidenza Instituto, exministro de Economía y Finanzas y ex embajador del Perú en Estados Unidos, y Omar Aguapara, secretario general de Transparencia, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Texas y profesor en la UPC y la Universidad Católica. Muy buenas noches a los tres. Es un gusto tenerlos acá. Buenas noches. Buenas noches, comencemos. Manuel, Trump logró un claro triunfo con su estilo autoritario, un discurso cultural no pluralista y su populismo proteccionista. Usualmente, al llegar al gobierno, los ímpetus electorales se apaciguan. ¿Crees que el gobierno de Trump será tan disruptivo como pareciera o permanecerá enmarcado en la normalidad de una democracia liberal institucionalizada como la norteamericana? En primer lugar, yo quisiera señalar que la elección de Donald Trump es justamente una expresión de esa democracia liberal institucionalizada. Y eso creo que es un dato importante para poder ubicarnos en lo que podría ser una proyección, una prognosis de lo que será su gobierno. Pienso que la elección de Trump responde a problemas sociales, económicos, humanos y de correlación de fuerzas sociales al interior de los Estados Unidos. En política exterior no trae muchas cosas nuevas en relación a la política exterior de Biden. Lo que estoy diciendo seguro va a causar cierta sorpresa, porque hay la idea de que viene pues un gobierno absolutamente disruptivo y que las diferencias con Biden son realmente antagónicas. Las medidas proteccionistas que puso Trump a la China, 60% de aranceles, pero también a México, al Japón, a Inglaterra, fueron mantenidas por Biden y fueron incrementadas. Entonces, el proteccionismo no va a ser una opción nueva, sino es una continuidad que empezó con Trump, continuó con Biden y ahora se va a incrementar. Y en el otro punto, el de la inmigración, que son los dos grandes temas que interesan a América Latina, los de carácter global son más complejos y están más alejados de los intereses inmediatos de nuestros países. En relación a la inmigración, los datos estadísticos muestran que durante Obama y durante Biden se deportaron más latinoamericanos que durante el primer gobierno de Trump. La diferencia es que Trump hizo una deportación más indiscriminada. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no va a haber cambios, sí van a haber cambios profundos, pero esos cambios profundos no son de naturaleza, sino de intensidad. ¿No es así? El proteccionismo se va a incrementar, creo que se va a gestionar los niveles que se han planteado en la fase electoral, el 20% flash para todo el mundo, yo creo que eso no va a ir, eso se va a tener que negociar, y con la China también se van a incrementar, y eso dará lugar a negociaciones. Yo no creo que va a haber una guerra comercial, lo que van a haber son negociaciones muy intensas y un ajuste en el mundo donde quizás lo más importante de Trump ya no sea negativo sino positivo, porque si se logra detener la guerra en Ucrania y en Gaza, pues eso será positivo, no será negativo. Quizás lo que influye a esta sensación de disrupción es el estilo mercurial, histriónico de Trump, ¿no? Todo lo agranda. Miguel, el combo de desregulación con disrupción de Trump puede dar resultados. La desregulación a cargo de Elon Musk y Ramaswamy en el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, con plazos señalados y recursos amplios, más la liberación de la inteligencia artificial, podrían desatar una revolución productiva. Por el contrario, poner barreras arancelarias a China y al resto del mundo generaría inflación y más déficit. ¿Cuál es tu balance?
A ver, yo creo, Gonzalo, que en el corto plazo, y de hecho ha habido euforia en los mercados, porque un presidente que promete desregular la economía y bajar impuestos a las corporaciones es algo muy atractivo y hay un impulso inicial. Entonces yo creo que en el corto plazo va a ser positivo. La cuestión es en la medida que comience a cumplir las promesas. Y acá hay que tomar en cuenta que no solamente es la Casa Blanca, ¿no? Es el control del Congreso, tanto el Senado, que lo ha retomado y ha mantenido la Cámara Baja. Entonces yo creo que el daño, yo veo esto como en el mediano plazo muy disruptivo y muy negativo al mundo. ¿Por qué? Porque la combinación de una guerra comercial, porque no solamente es que Estados Unidos intente imponer aranceles, sino hay represalias y retaliación de parte de otros países. Eso acaba siendo inflacionario, porque simplemente se encarecen todo el comercio internacional y los países, es un impuesto a la exportación. Entonces, y el dólar se fortalece. El dólar se fortalece y eso implica que las tasas de interés se van a mantener elevadas. Por consiguiente, el costo del financiamiento, los proyectos se mantiene elevado y eso obviamente no contribuye al crecimiento económico. Y lo segundo es que lo que ha prometido también es una política fiscal laxa. Ya de por sí Estados Unidos tiene un déficit fiscal muy alto, el cociente deuda-producto es 100%, hay estimados que indican que de implementarse las reducciones impositivas puede llegar a 150% del PBI, el nivel de endeudamiento. Para hacer una comparación en nuestro país es 35%. Entonces eso también va a hacer que las tasas se mantengan altas. Entonces, ¿cómo eso nos afecta a nosotros? Que creo que es una pregunta bastante importante. Yo creo que indirectamente, en el hecho de que el mundo va a crecer menos, y eso hace que el precio de las materias primas que exportamos baje. El precio del cobre a futuro va a bajar pese a la transición energética y pese a la mayor demanda esperada, y que las tasas de interés se mantienen elevadas. Entonces, hay obviamente otro tipo de riesgos que tienen que ver con amenazas de algunos funcionarios que están ahí en el grupo de Trump, que intentan plantear una especie de teoría Monroe, etcétera, que es que los que están con Estados Unidos son mis amigos y los que están con China, que es mi enemigo, son mis enemigos. Entonces espero que eso quede en el plano de la retórica, porque eso sí podría tensionar la relación, pero para que haya una afectación directa más allá de estos efectos indirectos que he mencionado, tendrían que denunciar el acuerdo comercial que tenemos, y no creo que el pragmatismo de los americanos vaya a ser derrotado por este discurso incendiario retórico, que espero que se comience, como dice Manuel, a tranquilizar un poco a medida que va evolucionando ese gobierno. Vamos a tratar de enfocarnos al principio en Estados Unidos y más adelante vamos a pasar a los efectos en Latinoamérica y el Perú. Omar, tal como mencionó Manuel, hay un aspecto bien importante en los anuncios de Trump. Se perfila la deportación de millones de indocumentados fuera de Estados Unidos. ¿Qué implicancias puede tener este proceso sumario? Bueno, muy disruptivo para lo que puede pasar dentro de Estados Unidos, ¿no? La reforma migratoria es un tema pendiente desde hace muchas décadas. Creo que hay una población muy grande de gente en Estados Unidos que está siempre sujeta a los cambios de gobierno. Sabemos cuál es la retórica o cuál es el discurso de Trump respecto a la inmigración, pero como bien decía Manuel también, hay mucho de continuidad también en algunos aspectos de la política norteamericana. No es fácil mover tampoco tanto, pero sí puede tener un efecto disuasivo. Es muy probable que empiecen que aumente el flujo de migrantes, por ejemplo, en estos próximos 2 meses, en búsqueda de llegar antes de que asuma Trump, por ejemplo. Y va a haber mucha inestabilidad también dentro de Estados Unidos, donde sabemos que hay un número muy alto de migrantes, ¿no? Creo que esto alimenta un poco este discurso más nacionalista que tiene Trump dentro de su país. Es una de sus banderas, sin duda. Lo de construir el muro fue muy fuerte en el primer periodo de gobierno que tuvo. Y es un discurso que resuena incluso entre los latinos que han votado, no de forma mayoritaria, pero han votado, han llegado a votar por Trump
a pesar de justamente esta retórica más nacionalista. Lo que vamos a ver es qué tan capaz va a ser. Ha nombrado ya a una persona que promete tener mano dura, un SAR migración en su nuevo gobierno. Como dice Miguel también, un factor al favor de Trump es que no va a tener muchos pesos y contrapesos esta vez en el gobierno, a diferencia de su primer gobierno, porque tiene control tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja, pero además también de la Corte Suprema, ¿no? Donde tiene una mayoría de jueces que él mismo ha nombrado. Fue creo uno de los presidentes de un solo término que más jueces en la Corte Suprema nombró en su primer gobierno. Entonces tiene muchas cosas a su favor. Hay una preparación evidente para este momento en la tienda republicana o en la tienda de Trump. Se ha rodeado esta vez de gente mucho más leal, a diferencia de la vez pasada, que en muchos casos había una especie de resistencia interna al poder o a las demandas que él hacía. Y eso creo que ya lo estamos viendo perfilándose con los nombramientos bastante polémicos en algunos casos que ha hecho interinamente. Uno de esos nombres ya precisamente se retiró, el supuesto fiscal general. Pero creo que es una señal de que esta vez puede ser distinto, ¿no? Yo creo, coincido un poco también con Manuel, hay mucha de continuidad. Lo que termina siendo de repente un hipo es más bien Biden en el 2020, ¿no? Y la continuidad empieza realmente en el 2016. Hay algo inusitado que es la presidencia de Biden y luego estamos volviendo a la normalidad de lo que va a hacer Estados Unidos con la elección de Trump y abre un continuo de casi 12 años, ¿no? Que creo que va a marcar un punto de quiebre también en Estados Unidos y en América Latina en general. Bueno, Manuel, Estados Unidos intenta abandonar su papel de policía mundial. La reducción de la participación de Estados Unidos en la defensa de Europa y en zonas en conflicto en otras partes del mundo podría tal vez conducir a más conflictos regionales o a una carrera armamentista. Es un tema muy complejo, el de las orientaciones estratégicas de la política exterior que viene en los Estados Unidos con Donald Trump y de sus interrelaciones con la China, con Rusia, con Europa y con el resto del mundo. Lo que yo veo es que los demócratas en los Estados Unidos piensan, y no hago ningún juicio valorativo, piensan y tienen una tradición académica, la política exterior norteamericana a partir de sus intereses en el extranjero, de afuera hacia adentro, ¿de acuerdo? Y conscientemente los elementos de la política interna norteamericana no han sido ni son tomados tradicionalmente por los demócratas en la elaboración y ejecución de su política exterior. En el caso de Trump, lo que se da es lo contrario. Se hace un análisis de la política interna, un análisis determinado, que puede ser sesgado, que puede ser equivocado, no hago un juicio de valor, y a partir de esos requerimientos de la política interna se trazan los objetivos de política exterior. Entonces no es que los Estados Unidos renuncien a ser la policía mundial, porque tampoco, a pesar de que son la única superpotencia de un mundo unipolar, pueden ya ser policía mundial porque tienen poder pero no tienen potencia, es decir, no tienen la capacidad de adecuar la conducta de los otros estados a sus propios intereses. Netanyahu diciéndole no a 10 iniciativas de Biden es un ejemplo clarísimo, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que la política exterior de Trump va a tener efectos ambivalentes. Va a ser a largo plazo mala para la economía mundial e indirectamente mala para todas nuestras economías, eso me parece absolutamente claro. Va a ser mala para la gobernabilidad institucionalizada de carácter multilateral. Las Naciones Unidas van a estar en mayor crisis, el grupo de los 20, todas las estructuras formales e informales de gobernanza colectiva global se van a debilitar y se va a ir a una gobernanza basada en la correlación de fuerzas, pero con una superpotencia que es la única que no desea gastar dinero en defender los intereses de los otros. Y por eso Trump dice, la OTAN, perfecto, que se financie por los europeos. Eso va a debilitar, va a afectar las correlaciones políticas y militares y estratégicas en Europa, lo va a hacer. Pero lo que quiero decir que no necesariamente, yo no creo que vayamos a un proceso de rearme. Lo que va a haber es
una reestructuración por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial de las correlaciones de fuerza. Por ejemplo, si Trump efectivamente retira buena parte del financiamiento a la OTAN y se aleja un poco de lo que llama la confusión de los intereses norteamericanos con los europeos, pues Europa tiene que pensar qué va a hacer con su defensa nacional y tendrá que tomar decisiones, que esas decisiones van a afectar al ciudadano porque tendrán que destinar mayores presupuestos. Pero yo creo que no en términos de una carrera de armamentos que significaría una competición de dos poderes en vistas de un enfrentamiento eventual. Esa política exterior va a tener efectos ambivalentes. A nivel de las migraciones y asuntos sociales va a ser un desastre, porque yo sí pienso que se van a afectar derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos, independientemente de que se regule. Y para terminar, simplemente lo siguiente. Si Trump, por estas razones de no reconocer los intereses americanos en el conflicto en Ucrania, ni en el conflicto en Gaza, a nivel de los requerimientos que lo hizo Biden, crea una serie de elementos para que esas dos guerras terminen, pues eso será positivo y nadie lo va a poder negar. Que se acaben las guerras es un avance desde el punto de vista de la realidad, de la gobernabilidad, de la ética y de la política. Miguel, has hablado algo de la posibilidad o la eventualidad cercana de que se desate una guerra comercial. Pero hay otro aspecto, ¿no? Estados Unidos ha tenido una balanza comercial deficitaria con China enorme a lo largo de muchos años, lo que ha permitido a China acumular recursos para hacer un gran desarrollo de infraestructura, por ejemplo. Y Estados Unidos mantiene un nivel de deuda enorme que financia con bonos del Tesoro. Y los más grandes tenedores de los bonos del Tesoro son Japón y China. ¿Cómo funciona el señoriaje del que tiene el dólar? Esta posibilidad de emitir un bono que te lo compre el mundo entero y no le importa que tu déficit sea mayor que tu producto. A ver, acá eso no es tan así porque ha ido reduciéndose el peso de los tenedores chinos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero acá, Gonzalo, hay que entender, para el tema de la guerra comercial primero, ¿cómo entiende Trump y justamente en la reunión del APEC yo escuché una definición de Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan? No es que Trump no crea en el comercio, él cree en el comercio justo. ¿Y qué significa el comercio justo? Es que Estados Unidos no tenga un déficit comercial con su socio. Entonces, es una versión un tanto curiosa de cómo él ve el comercio, ¿no? Él no ve las complementariedades, ni mucho menos. Y creo que la primera prueba de fuego se va a ver el 25, el año entrante, cuando se tiene que revisar el acuerdo comercial que sea más importante del mundo, que es el con México y con Canadá, porque tiene una cláusula de revisión que justo va a caer ahí y México sí que tiene, digamos, una integración muy profunda con Estados Unidos y de hecho México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces ahí vamos a ver si efectivamente esto se da. Pero yendo a tu pregunta, igual creo que por más que tú tengas un déficit grande y un nivel de endeudamiento muy, muy grande, la moneda que va a seguir siendo la reserva de valor va a ser el dólar. Los intentos que han habido de que otras monedas se impongan como la divisa de valor, la verdad que no han funcionado pese a los esfuerzos de los chinos de posicionar el yuan como tal. Y lo que vamos a tener es una dominancia del dólar. El oro también hemos visto recientemente que se ha disparado ante todos los temores que hay. Entonces yo creo que el mundo va a seguir financiando el déficit, digamos, en cuenta corriente. El problema es que puede estar un doble déficit inicialmente, un déficit comercial y un déficit fiscal como tuvo Estados Unidos en el pasado, que conllevó eventualmente a un ajuste importante de esa economía. Yo quisiera retomar un tema, más bien aprovechando que tengo la palabra, es que en todos los foros internacionales, cuando se refiere al futuro del mundo, el tema central es la geopolítica. Es la máxima preocupación que hay, porque no solamente es Estados Unidos, sino del otro lado tenemos un conflicto muy complejo y que
gente que ha estado en el APEC me contaba, es lo que China siente y percibe, digamos, respecto a Taiwán, cuál va a ser la posición de Estados Unidos en ese conflicto y otros conflictos que hay en el mundo de la geopolítica, y eso lo que hace es que incrementa la incertidumbre y la volatilidad en los mercados, y eso puede ser una constante del gobierno de Trump. Dicho eso, Estados Unidos, cuando estaba gobernada por este señor, optaba por políticas bastante transaccionales, vale decir, va y negocia cuestiones, y creo que lo que se va a imponer es una cultura transaccional más allá de lo que ya viene siendo, y eso obviamente es contrario a un mundo de reglas, a un mundo multilateral, y es lo opuesto, ¿no? A mí me parece muy curioso escuchar a los chinos haciendo una defensa cerrada de las reglas de juego internacionales que deben regir al mundo, al comercio, a las finanzas, y Estados Unidos, digamos, y se han invertido los papeles. Entonces, dicho todo esto, creo que igual se mantiene el dólar como la moneda fuerte y va a seguir financiando el déficit de Estados Unidos. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta. Omar, ¿jugará la globalización un rol disminuido en los próximos años al influjo del aislacionismo proteccionista de Trump, o tal vez adquiera nuevas formas? Es una buena pregunta. Creo que calza muy bien lo que han estado ya comentando. Vivimos una ola muy fuerte de globalización, comentaban lo que significó el NAFTA para la expansión de la globalización, la Unión Europea, todo este ímpetu que vino después de la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín, pero que produjo también muchos ganadores y muchos perdedores. Creo que esto se reflejó muy bien en el caso de Estados Unidos. Hay un claro efecto de China, medido por varios economistas que identifican zonas del país, sobre todo en el Rust Belt, en el cinturón de óxido, donde muchas industrias perdedoras del mundo globalizado dejaron ir trabajadores que terminaron trabajando en servicios y que se convirtieron desde luego en votantes de Trump, ¿no? Hablan un poco de cómo es la agenda demócrata o la agenda de los sindicatos, que fueron precisamente los más debilitados, y ha venido el voto republicano de Trump a recoger ese malestar con la globalización. Si vamos, como se anticipa, a este mundo de aranceles, de proteccionismo, de menor intercambio comercial, sin duda la globalización va a verse disminuida, a pesar también de algunos contrapesos, como puede ser la expansión de la inteligencia artificial o del propio crecimiento de China, y el rol que está teniendo como socio comercial en muchos países de América Latina, incluyendo el Perú, evidentemente con el caso del puerto de Chancay. Yo creo que más que pensar que de repente es una globalización con un nuevo rostro, donde también hay ya no tanto una globalización con rostro occidental, sino también con una fuerte influencia de lo que puede significar el espacio que puede llenar China en ese vacío, ¿no? Es una globalización distinta, ya no es el consenso de Washington, es el consenso de Beijing, viene con reglas distintas, viene con otras características, pero creo que es interesante porque es bien difícil desandar eso, pero creo que va a tomar otro cariz. ¿Dirías el consenso de Beijing o el consenso de Beijing y Washington? Podrían convivir, pero creo que puede ser atractivo para algunos gobiernos porque tiene también el tinte autoritario, viene de la mano de estas políticas. Es como decirle al mundo, escoge uno. Sí, y para algunos países puede ser atractivo. Un poco fuerte. Bueno, Manuel, el poder blando de una gran potencia radica en su capacidad para influir en las preferencias de otros a través del atractivo cultural, los valores, en lugar de la coerción. Hollywood, McDonald's, Silicon Valley encarnan el poder blando cultural norteamericano, que ha sido exitoso. Y por otro lado, desarrollar poder blando constituye un enorme reto, casi una obsesión para China. ¿Estaría acaso el poder blando de Norteamérica en retroceso y el poder blando de China en ascenso? Me parece muy interesante la pregunta. El concepto de poder blando se aplica más hacia sus componentes culturales. Y yo prefiero utilizar la categoría acompañado de valores. De valores. Yo prefiero utilizar la categoría conceptual de potencia. El poder es
todos los elementos materiales e inmateriales que tiene un país, ¿no?, que lo llevan a ejercer una capacidad de influencia pasiva mayor que otros países. Es el poder nacional, ¿no es cierto? La potencia es la legitimidad o la aptitud que tiene ese país para utilizar ese poder blando, esa potencia, para obtener que los otros tomen decisiones en política exterior o en relaciones económicas o de cualquier tipo, conforme a los intereses del primero. Lo que está pasando es que estamos en un mundo en transición, donde existe un solo poder mundial, es unipolar el mundo. Pero ese mundo unipolar tiene la característica de que esa potencia única está perdiendo no solamente poder, sino está perdiendo a mayor velocidad potencia. Entonces, eso produce que en las relaciones internacionales contemporáneas, todos los pequeños y medianos estados tengan mayor capacidad de autonomía en sus decisiones, en todo orden de cosas, desde el orden político hasta el orden cultural, porque como no es como en la Guerra Fría, dos zonas de influencia, y como es un solo poder, pero como ese poder no puede alinear a todo el mundo, entonces eso se traduce en la capacidad de los estados para tener mayor independencia. Y eso se da, por ejemplo, pues, repito, en la cuestión de la guerra en Gaza, donde Biden promueve una serie de medidas y fórmulas concretas para un cese al fuego, y su principal aliado, que no es una superpotencia ni una potencia, le dice no. Y ese no prevalece sobre la capacidad de la única potencia unilateral del mundo. Entonces, lo que yo veo es que estamos en un mundo en transición. Y en ese mundo en transición tenemos una potencia emergente que es la China, pero que solamente para que equipare a los Estados Unidos en el ámbito económico necesitará 50, 60 años. Entonces, no estamos hablando de una sustitución de un poder a otro inmediato, sino de un largo periodo de transición. Y en ese periodo de transición lo que vamos a tener es que efectivamente la China va a ir ganando no solamente más poder, sino también más poder blando, Chancay por ejemplo, y los Estados Unidos van a ir perdiendo más poder y sobre todo más poder blando. Las consecuencias que va a tener en el mundo entero, las políticas y la manera, la forma como se van a ejecutar esas políticas de manera previsible en materia de inmigración en los Estados Unidos, lo que va a hacer es va a afectar más aún el poder blando, porque entonces la primera potencia que funda su estructura y sus valores en la libertad y en la democracia va a terminar violando masivamente los derechos humanos de quienes, de los trabajadores migrantes. Como prohibir el sueño americano. Ya no es para todos. Ese es otro punto. Claro. Sí, es muy seria esta situación. Miguel, la rivalidad con China como eje de la gestión Trump puede resultar bastante disruptiva, considerando que China ha desarrollado una fantástica infraestructura. Imagínense, por ejemplo, su red de trenes de alta velocidad supera los 45.000 kilómetros de vías y une todo el país, y es un inmenso país. Y además, porque está logrando una creciente competitividad que presumiblemente colocaría a Estados Unidos en desventaja. Tú hablas de 50 o 60 años, pero a la velocidad que se mueven las cosas en el mundo actual, podría eso reducirse. ¿Podrá Estados Unidos contrarrestar a China en esta especie de lucha de titanes? Creo que es complejo y va a ser más complejo tener que poner a los países a escoger entre uno u otro, ¿no? Ahora, creo que si uno ve las cifras, en el Perú, en el flujo, China se ha convertido en el principal fuente de inversión en el país, no en el stock, pero en el stock, un stock creciente, 30.000 millones de dólares que ha invertido China en el país. Que creo es su segundo país de inversión en América Latina. Así es. Sudamérica. En Sudamérica, perdón. Sí. Sí. Y eso ha ocurrido, y un punto interesante es que las reglas han tenido que cambiarse para justamente acoger a un sistema chino que es único. Nosotros en el Perú penalizamos las empresas vinculadas, por ejemplo, caso interesante es que una minera que se financia
por una minera china, digamos, que opera en el país, que se financia de un banco chino, ambos propiedad del gobierno chino. Está en medio de una controversia tributaria porque el servicio de esa deuda, digamos, se considera como el repago de dividendos. Entonces, hay una... ¿Y por qué eso ocurre? Porque tienen en común la casa matriz, que es el gobierno chino. Eso ocurre solamente con ese socio comercial y está limitando hasta cierta forma y está generando una serie de problemas institucionales que la normativa no está hecha para el modo chino. Pero lo que está ocurriendo es que las reglas están cambiando justamente para adecuarse a esta realidad. Yo recuerdo hace muchos años cuando China quería tener la licencia de un segundo banco acá, y como estaban vinculados, pues no se les daba la licencia. Entonces yo creo que esto va a ir increciendo. Ahora, que Estados Unidos se quede también de brazos cruzados, creo que no va a ser el caso. Yo creo que va a tratar de llenar espacios. De hecho, no es casual que cuando se está inaugurando el puerto de Chancay, los americanos traen al jefe de la NASA y abren una cosa en Talara para digamos, conexión satelital, para que los cohetes satelitales salgan de... He escuchado de ahí. decir en broma que es para lanzar y espiar al puerto de Chancay. Podría ser, pero no es casual. Es una broma, Y que- pero lo he escuchado. Y que los coreanos también aumenten su exposición y su compromiso en la industria, digamos, de aeronáutica, y que propongan, o sea, todo esto moviliza, digamos, que otros países que son rivales de China, no solamente Estados Unidos, sino Japón es un rival de China, Corea es un rival de China, digamos, se movilicen, y yo creo que puede ser una competencia que quizás nos acabe beneficiando. Yo creo que el resultado de los últimos días muestra que el hecho de que los chinos hayan abierto este puerto ha hecho que los otros países pues se pongan las pilas y que ahora nos beneficiemos. Ahora, ojalá que esto no conduzca a una situación en la cual nos hagan decidir entre uno y otro, como efectivamente un funcionario que lo conozco, que es el expresidente del BID, Mauricio Claver Carone, anunció recientemente que le van a imponer pues 60% de aranceles a la mercancía que salga del puerto de Chancay hacia Estados Unidos. Pero yo creo que vamos a convivir con estas tensiones, y no me queda claro si es que finalmente uno va a prevalecer por el otro, porque yo creo que esto va a ser un juego que empieza, que nos puede afectar a la larga, pero que también hay beneficios en el corto plazo. Claro, Omar, ¿se podría convertir la política de Trump de hacer América grande de nuevo en una oportunidad para un mayor rol de China en un nuevo orden mundial? Abriría el espacio, ¿no? Creo que si es que la atención, como bien dice Manuel, si la política exterior va a estar dictada por los intereses domésticos proyectados hacia afuera, es muy probable que la atención de Trump y del secretario de Estado, de Marco Rubio, de quien la lidere, o del señor Mauricio Claver, que creo va a ser asesor también en materia comercial, y el nuevo que han nombrado, Lutnick, creo que se apellida, que también va a encabezar y tiene una visión similar, lo que revela un poco el interés de Trump de estar ahí, es abrir las puertas para otras potencias. Pero está el tema de que no sé qué tanto puedan convivir. A favor de que no haya tanta preocupación está que creo que lo ideológico no pesa tanto esta vez como en el siglo XX, ¿no? No hay esta disputa por el mundo, como sí la hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En la Guerra Fría. En la Guerra Fría, donde cada país que se perdía era una pieza de dominó, ¿no? En la estrategia de Kissinger, pensar que ya perdimos Cuba, no podemos perder Chile también. Se ve un poco primitiva la Guerra Fría a esta distancia. A estas alturas, Sí. viendo hacia atrás. Entonces, como han señalado también, hay mucho pragmatismo dentro de lo que hace Trump. Entonces, de repente eso favorece y no hay una línea tan clara en cuanto a amigo-enemigo, ¿no? A que si negocias con China o negocias con Taiwán o negocias con quien sea, no va a haber un problema, no va a haber una repercusión o una respuesta por parte de Estados Unidos. Pero también tiene gente muy dogmática de alguna manera, o que tiene una posición muy fuerte frente a lo que pasa en Venezuela, ¿no? Frente a lo que pasa en Nicaragua, como pensando en Marco Rubio, y eso también puede tener consecuencias, refleja que hay interés, y no es descabellado, sabiendo que muchos de los problemas que están sucediendo en términos migratorios tienen que ver con el descuido de la región por parte de Estados Unidos, ¿no? De haber permitido
gobiernos autoritarios y migración masiva de países en crisis. Entonces, es una pregunta abierta. Yo creo que favorece el hecho de que es un gobierno, una persona, un equipo un poco más pragmático que ideológico, pero al mismo tiempo sigue siendo un espacio muy estratégico para los intereses de Estados Unidos. Estamos muy cerca, no somos un continente alejado, ¿no? Pero por lo que dices, Omar, quizás al priorizar sus intereses propios, Estados Unidos reduce sus compromisos internacionales, deja un vacío de poder en el liderazgo global, ¿no? Y esto es un proceso que puede inducir a transformaciones. Ahí va a haber un reacomodo, ¿no? Siempre se habla que en las transiciones hegemónicas la única pacífica fue la que se dio cuando cayó el Imperio Británico y surgió Estados Unidos. Ese ha sido el único caso de transición hegemónica pacífica, por la similitud de culturas, porque fue por ciertos factores que compartían. Y por informar al público, ¿como cuántas décadas duró la caída del Imperio Británico? Bueno, eso ha sido unas 3 décadas. Fue un periodo mucho más largo, ¿no? Es lo que hablaba también Manuel, de que una transición larga. En este caso es distinto porque sí hay lugar para un choque más cultural, más fuerte entre culturas distintas, ¿no? Miguel, cambiando un poco de tema, ¿cómo puede impactar la economía y las exportaciones del Perú la eventual imposición de aranceles de 20% a los productos peruanos que ingresen a Estados Unidos? ¿Sería una especie de castigo por la buena relación que sostenemos con China? Bueno, ojalá que no, ¿no? Pero sí hay podría haber una afectación muy grande a sectores no tradicionales que exportan a Estados Unidos, y sí tendría una afectación muy grande. Quizá la afectación peor sería que en general el mundo crezca menos, como comenté anteriormente, y que eso haga que el precio del cobre, en lugar de subir como se anticipaba hace unos meses por la transición energética, la transición hacia la electromovilidad intensiva en cobre, ahora haya un mundo que crezca menos porque, digamos, y que es más inflacionario. Entonces, esto sí puede afectarnos directamente, y eso sería malo para todo el mundo, ¿no? No solamente para nosotros, sino para todos los países que dependen del comercio internacional. Entonces, ahí yo no veo a largo plazo que esto nos vaya a beneficiar más allá de cuestiones que consigamos en el camino. Y me resisto a creer que, digamos, los intereses que están en juego, no, digamos, dejen que esto ocurra, ¿no? Porque obviamente nos compran allá, hay muchos negocios que se hace con Estados Unidos y mucho en juego. Entonces yo creo que eso finalmente le va a poner un límite quizás a estas intenciones, digamos, de ir con todo, de imponer aranceles. Y en nuestro caso, felizmente, tenemos un déficit comercial con Estados Unidos. Lo que creo que puede irritar más a la futura administración es esta, digamos, mucha visibilidad que tiene China, y que somos parte, pues, de su iniciativa estratégica a largo plazo de poner un pie en el hemisferio y poner un puerto de tal importancia que ellos interpretan que puede incluso afectar su seguridad nacional. Bueno, es cierto. Manuel, en general, América Latina nunca ha sido una prioridad para Estados Unidos. Creo que no seguimos siendo el patio trasero, pero por ahí andamos. Pero ante el marcado crecimiento de las inversiones chinas en la región, ¿qué se podría esperar en los próximos años del gobierno de Trump con relación a Latinoamérica? Bueno, en la Guerra Fría yo creo que América Latina fue una prioridad para los Estados Unidos. Después no. Y el Perú es un país que desde el punto de vista político, diplomático y comercial tiene una relación marginal con los Estados Unidos, ¿no es cierto? Si no me equivoco, el total de las exportaciones del Perú al año equivalen a 2 días de exportaciones norteamericanas, para ver cuál es la dimensión. El principal producto que le exportamos a los Estados Unidos es el oro, y después productos básicos, agrícolas, pero básicos. Entonces, los aranceles que apliquen a una materia prima como el oro me parece un poco cuesta arriba, y que lo hagan con los productos agrícolas que son de consumo de primera necesidad en los Estados Unidos, frutas, me parece también un poco difícil que a nosotros nos pongan aranceles. No lo descarto, pero me parece difícil. En relación ya al fondo y al meollo de tu pregunta, yo pienso que como este es un mundo unipolar,
con una potencia ascendente, no hay zonas de influencia. O sea, no hay países que están vinculados por alianzas ideológicas donde el centro de esa zona de influencia impone disciplina y sostiene posiciones que son las de sus propios intereses nacionales. Entonces, el sistema internacional unipolar actual es descentralizado, es poroso, y eso permite que los países, sobre todo los pequeños y los medianos, tengan opciones para ser muy independientes. Y eso ha pasado con el Perú, porque este no es un sistema de ahora, este es un sistema que viene desde 1980. Le exportamos 36% a la China, 14% a los Estados Unidos, prácticamente 14% a América Latina y 11% a Europa. Tenemos una inserción diversificada en el mundo y tenemos una inserción políticamente también diversificada. En Naciones Unidas, por ejemplo, el Perú vota, o China vota, pero los dos coinciden en el 68% de las votaciones, y con los Estados Unidos coincidimos en el 32%. Y los Estados Unidos no se obnubilan ni se preocupan por eso, porque antes que por votaciones peruanas, el disenso está por las posiciones americanas, que son de gran potencia y que no se condicen con las de un país pequeño, mediano, como el Perú en América Latina. Entonces, este sistema internacional y lo que se podría llamar la efectiva competencia o competitividad chino-norteamericana, lejos de ser una amenaza para el Perú, lejos de ponernos en una falsa disyuntiva de decir nos vamos con uno, nos vamos con el otro, no hay que irnos con ninguno. Lo que tenemos que hacer es tener una política exterior responsable, de asociación con independencia con los dos, y en función de qué, de los intereses de la China o de los intereses de los Estados Unidos, ni de uno ni de otro. La política exterior debe hacerse en función de los intereses de quién, del Perú. Es decir, no tenemos que escoger un ganador. En absoluto. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos. Bueno, estamos de vuelta en el último bloque de 4 a la N. Omar, hablando de atraer inversiones norteamericanas al Perú, que falta nos hace, y de paso para que no estén criticando que haya tanta inversión china, ¿tú aprecias cierto consenso en el país respecto a que la inversión privada genera crecimiento y empleos sostenibles? El Estado debe asumir un rol regulador, no trabador de los proyectos, y sobre todo que debe imperar el respeto a las leyes y a los contratos. Yo creo que esa historia fue muy positiva y trajo mucho éxito en buena parte del país y durante una buena parte de años, entre el 2000 y el 2016 más o menos. Había un consenso en torno a eso. Creo que son los años en los que, por ejemplo, se firma el TLC con Estados Unidos, que inicialmente tiene algo de oposición, pero después es ampliamente bienvenido. Y creo que el sentido común de esos años, muy en la misma frecuencia que el mundo, era que la inversión privada, que la liberalización de los mercados, que las privatizaciones, que en general esas recetas eran sinónimo de éxito. Casi que de manera indirecta creo que eso se ve muy golpeado por lo que termina pasando después. No es culpa necesariamente de las reformas de mercado que ese discurso se agote, pero creo que se ha debilitado bastante ese sentir entre parte de la ciudadanía. Creo que electoralmente, por ejemplo, eso se manifestó con claridad en el 2006, en el 2011, en el 2016, pasan a la segunda vuelta dos candidatos de derecha, ¿no?, que defendían más o menos lo mismo. Y después, desde el 16 en adelante, un poco porque se acaba el boom, ¿no?, porque este superciclo llega un poco se agota, también pierde ímpetu. Esta narrativa, más que narrativa, estos hechos, ¿no?, que era que gran parte del Perú se transformó. Bajamos el nivel de pobreza al 20%, creo que fue una historia que no debe ser menospreciada. Con ciertos problemas, con ciertas falencias, pero que creo que fue muy exitoso en su implementación. Creo que, hay casos muy específicos, como la historia de éxito de los arándanos, por ejemplo, de habernos convertido en primera potencia productora en el mundo, en un cultivo que no existía, creo que no se sembraba en el Perú hasta el año 2000. Esos son hitos que no deben ser olvidados, pero creo que también, al mismo tiempo, muchas de estas características, muchos de estos hechos que has mencionado, se han visto debilitados, de nuevo, no necesariamente hechos por las propias políticas, sino también por
los políticos que las implementaron y por quienes ejercieron su defensa. Cuando se viene abajo un poco el sistema político, de casualidad o un poco de costado, también se trae abajo el modelo que creo que nos llevó hacia adelante en esos años. Y en eso estamos, en ese periodo de transición, que también recoge la voz de un sector que no vio, hay un gran 30% por lo menos en el Perú que no vio los frutos de la globalización, que no tuvo acceso a ese bienestar, y que más allá de reclamar, creo que es una voz que también reivindicaba ser incluida en ese modelo de crecimiento, ¿no? Entonces, creo que hay que volver un poco sobre esa senda y tratar de ver cómo orientar de nuevo el crecimiento del Perú mirando hacia afuera. Pero hay que aclarar algo, muchas personas se pueden haber sentido no incluidas o excluidas de este proceso. Pero resulta que durante los últimos 5 años, por ejemplo, se ha devengado, o sea, se ha gastado financieramente para proyectos tanto dinero como la brecha de infraestructura completa. Y el impacto de encierre de brechas ha sido casi nulo. El problema no es que no ha habido gasto hacia donde debiera ir, sino que no hay capacidad de gestión. Es un fracaso rotundo del gasto público y del Estado peruano. Bueno, una pregunta, Manuel, que la habíamos dejado un poco fuera. La guerra en Ucrania y la unipolaridad liderada por Estados Unidos han acercado a China y a Rusia. ¿Cuánto pesa o qué rol juega Rusia en un mundo en tensión, con Europa disminuida o quizás cuesta abajo? Henry Kissinger, hace unos años, dijo que la manera de mantener una relación fluida y pacífica entre Rusia y Ucrania pasaba esencialmente por no propiciar su integración a la OTAN. Cuestión que estuvo en la base de las conversaciones para diseñar la nueva Europa luego de la caída de la Unión Soviética entre los Estados Unidos, Rusia y la mayoría de los países europeos. La guerra en Ucrania se origina en dos percepciones de seguridad que nunca debieron ser antagónicas a mi juicio, porque en la época de Yeltsin inclusive se negoció y se conversó sobre la integración de Rusia a la OTAN. Si el gobierno bolchevique durante la dictadura de Stalin fue el aliado del presidente Roosevelt y de Inglaterra para derrotar al fascismo y al nazismo en la Segunda Guerra Mundial, pues desaparecido el comunismo histórico, todo hacía pensar que se podía llegar a un orden paneuropeo que integre Europa del Este con Europa occidental. Y ahora estamos en una situación muy grave, porque la guerra es un conflicto que opone a Ucrania, que es un pequeño país. Cuando yo fui canciller estuve en Ucrania en visita oficial, apoyado por la OTAN, y a Rusia. Y como tú decías, Rusia es en el papel la primera potencia nuclear del mundo, porque tiene más armas nucleares que los Estados Unidos. En todo caso, el mundo actual, que es unipolar, desde el punto de vista nuclear es bipolar. Y es una potencia europea en guerra convencional, superior a cada uno de los países europeos. Consecuentemente, la situación de la guerra en Ucrania es el conflicto bélico más grave y de consecuencias más imprevisibles que el mundo enfrenta desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y eso, en su evolución, tiene dos posibilidades a mi juicio. O evoluciona a un escenario de paz, que es lo deseable, o evoluciona a un escenario de continuación del conflicto que va a poner al mundo al borde de la utilización de armas nucleares. Y lo responsable, con la gobernabilidad y con la humanidad, es evitar esta segunda opción. Y consecuentemente, la posibilidad de solucionar el problema, la guerra de Ucrania, pasa por una negociación que contemple los intereses de seguridad de las dos partes
Y si la nueva administración norteamericana tiene la capacidad de propiciar, de ayudar o de coadyuvar a las negociaciones que lleguen a la paz, pues esa será una buena noticia para la humanidad. Rusia es un país muy distinto a la China. La China es un país, el único país de socialismo definido, de nuevo socialismo, es cierto, con una estructura de gobernabilidad basada en el partido único, en el Partido Comunista Chino. Para ellos es la democracia popular del nuevo socialismo chino, tienen sus propias visiones. Rusia, con todos los defectos de su sistema, es una democracia igual que las occidentales, independientemente de que hay una continuidad en el poder. Y la economía rusa no es una economía donde el Estado regule e intervenga como lo hace en China, digamos. La China tampoco es una economía socialista histórica, es una economía capitalista, pero es un keynesianismo extremo, no lo es Rusia. Y consecuentemente las grandes diferencias y lo que produce el entendimiento entre ellos es una cuestión con la cual termino. Para los Estados Unidos el mundo se tiene que gobernar con dos soportes: normas y valores. ¿Qué valores? Los suyos. La democracia, la libertad entendida como la entienden los Estados Unidos. Para los chinos y los rusos, el mundo se debe gobernar sin valores, solo con normas, de tal manera que los estados tengan a qué atenerse. Si las Naciones Unidas y el derecho internacional no han consagrado la democracia representativa como una norma jurídica de alcance universal, en América sí, pero en el mundo no. Entonces los chinos dicen, ese no es una norma, nadie me puede obligar a mí que yo tenga elecciones occidentales. Esa es la gran diferencia con los Estados Unidos: mundo con valores, los míos, y el otro mundo con normas previsibles. Muy bien, Miguel, estamos llegando al final del programa y te quería pedir un balance de lo que a tu juicio es lo tratado esta noche. A ver, yo creo que nos estamos entrando a una fase, digamos, con mucha incertidumbre, porque todo es una especulación, la verdad, donde ciertamente los riesgos geopolíticos van a mandar, y acordémonos que nuestro país depende mucho de lo que pasa afuera. A veces estamos muy ensimismados en nuestros temas internos y somos una pequeña economía insertada en el mundo, y solamente el 40% de la variabilidad de crecimiento depende de temas internos y el 60% depende de temas externos. Entonces yo creo que estamos en una transición, y no solamente hemos mencionado algunos países, pero yo creo que se está gestando esta polarización y estos extremismos en muchos otros países del mundo que no hemos mencionado, donde hay mayor fragmentación, donde hay mayor polarización y menos valor a la cooperación. Entonces hay temas que son cruciales en la agenda internacional que van a pasar probablemente a segundo plano, cambio climático, por ejemplo, y otros temas que involucran tener una voz mancomunada de colaboración que va probablemente a entrar, digamos, al invernadero, y nosotros ojalá que podamos aprovechar de esta oportunidad. No tenemos por qué, y yo ahí coincido con la opinión de Manuel. Nuestra política exterior siempre ha sido pragmática, ha sido estar bien con todos y saberla aprovechar de manera inteligente. Ojalá que así sea, pero creo que me temo que vamos a pasar por momentos complejos en estas tensiones de quién apuesta a quién, y la visión china es de largo plazo, no hay que olvidar eso. Entonces ellos van a seguir apostando por mantener su presencia y aumentarla, y no se van a dejar, digamos, asustar fácilmente por amenazas de Estados Unidos. Entonces estamos ante un mundo incierto, y eso de por sí nos imprime una prima de riesgo al mundo y obviamente a nuestro país en sus posibilidades de desarrollo futuro. Bueno, muchísimas gracias a los tres, Manuel, Omar y Miguel. Ha sido interesantísimo conversar sobre estos temas, y para concluir yo diría que tenemos que preservar los intereses del Perú en un mundo en cambio lleno de novedades, ordenarnos, elegir bien en las próximas elecciones y sobre todo mejorar la gestión del Estado, mejorar la gestión del gasto público,
Sin eso no vamos a salir de perdedores jamás. Muy buenas noches. Gracias.